Un momentito. Vale. Sí, empezamos. Buenos días a todos, a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia, Carmen Núñez, y el presidente autonómico de Cruz Roja Española en Extremadura, Jesús Palo Tiburcio. El tema de la convocatoria de prensa de hoy es dar a conocer, presentar a la opinión pública los espacios educativos saludables que se realizarán, que se pondrán en marcha en este ejercicio 2019 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Saben que una de las prioridades políticas es combatir no solo las cifras, sino también las dinámicas del riesgo de exclusión social, del riesgo de pobreza infantil, que en nuestro país se sitúa en el 28,3%. Es decir, podríamos afirmar que al menos 1 de cada 4 niños de nuestro país se encuentra en riesgo o se encuentra en situación de exclusión social. Para combatir esas cifras y para luchar contra la dinámica de la pobreza infantil, porque no son solo las cifras, sino que está demostrado en diferentes estudios que aquellos niños que realizan su desarrollo en familias donde existe riesgo de exclusión social, donde existe exclusión social verdaderamente, se producen unas dinámicas que vienen reproduciéndose y que le quitan oportunidades de vida a esos niños y niñas por los cuales tenemos que velar, ¿no? E intentar evitar en todo lo posible que esos chicos, que esas chicas, que esos niños, que esas niñas sean adultos que estén libres de esas situaciones de riesgo, de pobreza o de esas situaciones de riesgo de exclusión social. Para ello, la mejor herramienta es permitirles que puedan acceder a actividades culturales, permitirles que puedan acceder a la educación, permitirles que puedan acceder a actividades de ocio saludable y permitirles que puedan acceder a una alimentación también saludable. Durante los periodos escolares, estas necesidades las entendemos cubiertas por el sistema educativo de nuestro país, que afortunadamente es un sistema educativo de muchísima calidad y de una potencia muy importante. Y por lo tanto estas necesidades estarían cubiertas. Pero en esos periodos vacacionales, como son los periodos de Semana Santa, como son las Navidades o como son los periodos estivales, esas necesidades pueden que no estén lo suficientemente cubiertas para poder prestar esa atención que se merece la infancia. A esta necesidad es a la que dan respuesta estos espacios educativos saludables como iniciativa de la Junta de Extremadura y que viene siendo desarrollado por Cruz Roja Española en Extremadura desde hace ya varios años en nuestra comunidad autónoma y tengo que decirles con satisfacción por parte de los niños y niñas que hacen uso de ellos, por parte de las familias que se atienden en esos espacios educativos saludables y por parte de la Administración de Políticas Sociales. Este programa, además, ha sido reconocido por la Unión Europea en el año 2016 como una buena práctica en el ámbito de la inclusión social. Por lo tanto, decirles que estamos de enhorabuena y que estamos desarrollando un caso de éxito en la Comunidad Autónoma de Extremadura, gracias, como digo, a la participación de Cruz Roja Española y a la iniciativa de la Junta de Extremadura. Se enmarca además este programa dentro de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y es una de las medidas incluidas dentro de nuestro Plan Integral de Familias, de Infancia
y de Adolescencia 2017-2020 de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, estamos ante la puesta en marcha de unos espacios educativos saludables como una iniciativa recogida en estrategias nacionales, en estrategias regionales y reconocidas internacionalmente. Si fuera poco, además, este programa de espacios educativos saludables complementa a toda una serie de políticas que la Junta de Extremadura desarrolla para combatir las cifras de pobreza y de exclusión social. Programas como, por ejemplo, los que se destinan a la recuperación de esos barrios desfavorecidos, o el programa Crisol, que se desarrolla en determinadas ciudades de nuestra comunidad autónoma, o el programa Puerta de Empleo para jóvenes gitanos, o el programa de promotores educativos gitanos, permiten que la Junta de Extremadura destine un paquete de acciones, de medidas, de políticas a combatir esas cifras de exclusión social. Todos estos programas se han visto beneficiados por lo que ha sido en esta legislatura un incremento sustancial en las partidas presupuestarias año tras año. De hecho, en el año 2015 se destinaba 1,3 millones de euros a las políticas para combatir las cifras contra el riesgo o contra la exclusión social, y en el año 2019 destinaremos 3,1 millones de euros. Por lo tanto, el incremento ha sido significativo a lo largo de la legislatura. Centrándome en el objetivo de la convocatoria de prensa, decirle que los espacios educativos saludables son más que comedores escolares. Son más que comedores escolares en la época de vacaciones. Son espacios que permiten una integración socioeducativa. Son espacios que permiten a esos niños y niñas que son participantes dentro de esos espacios educativos saludables el acceso a la cultura y también el acceso al ocio saludable. Los espacios educativos saludables contarán con una financiación de 1 millón de euros para este ejercicio 2019 y en su época estival, en su versión estival, comenzarán a funcionar a partir del 24 de junio, salvo en aquellas localidades donde se celebran fiestas locales como consecuencia de las ferias y fiestas conmemorativas a San Juan. Léase Badajoz Ciudad, que comenzará el 25 de junio, o léase Coria, que comenzará a partir del 1 de julio. Y estos espacios educativos saludables que comienzan entre ese 24 y 1 de julio finalizarán el día 3 de septiembre del año 2019. Es cierto, y me pueden decir, pues el 3 de septiembre no ha finalizado la época estival, claro, pero tenemos que permitirle a los chicos y chicas que vayan preparando el curso escolar que les viene a partir de fechas próximas a esas semanas del 3 de septiembre. Por lo tanto, esa es la calendarización que tenemos prevista. Durante el mes de mayo, de este mayo de 2019, por parte de Cruz Roja Española, se han ofertado el programa a 32 municipios de nuestra comunidad autónoma. Estos municipios, en muestra de su compromiso para el desarrollo de estos espacios educativos saludables, a los cuales les agradezco su colaboración, han tenido que poner a disposición del programa las instalaciones más adecuadas para que estos niños y niñas pudieran participar. De la misma manera, los servicios de atención social básica y los técnicos de Cruz Roja Española han detectado al menos 20 menores para poder constituir 20 menores que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social para poder poner en marcha un espacio educativo saludable. Y estos niños, orientativamente, tienen edades comprendidas entre los 5
y los 14 años. A la pregunta de ¿y pueden apuntarse menores de 5 años? Pues los permitimos en aquellos casos en los que estamos hablando de hermanos o hermanas que, teniendo una edad comprendida entre los 5 y los 14 años, están incluidos en los programas educativos saludables y que tienen un hermano menor de 5 años, pero porque esté agrupado y porque comparta tiempo de ocio con su hermano o hermana, pues se le permite de forma excepcional incluirse dentro de estos espacios educativos saludables. Inicialmente se han ofertado 980 plazas, de las que ya están cubiertas 922. De esos 922 niños, 35 de ellos tienen alguna discapacidad. Esto es muy importante porque nos sitúa en la necesidad de contar con monitores especialmente preparados para atender a estos niños y niñas con discapacidad. Además, esperamos que entre esta semana y la semana que viene se lleguen a cubrir las 980 plazas. Decirle que hay 34 espacios educativos saludables, no me he equivocado, 34 espacios educativos saludables, y dice, ¿cómo dice 32 municipios y 34 espacios educativos saludables? Pues porque en algunas poblaciones hay más de un espacio educativo saludable, porque van a razón, como les decía, de 20 niños por cada espacio educativo saludable. Si en una población hay 60 niños, pues hay más de un espacio educativo saludable. 16 de ellos se desarrollarán en centros educativos y el resto en centros de ocio del Ayuntamiento. La recomendación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales desde el inicio de este programa ha sido siempre decirle a los ayuntamientos que, en la medida de lo posible, ofrezcan otros espacios que no sean los centros educativos. Es cierto que hay en determinadas localidades que no se dispone de esos espacios. Pero con esta petición, lo que pretende la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es que, si los espacios educativos saludables se encuentran en los colegios, en los centros educativos, es como si el niño o la niña no desconectase del periodo escolar. Y por eso nos parece tan importante que esto se materialice en otros centros distintos. Van a generar alrededor de 143 empleos directos y un 35,24% del crédito total del 1 millón de euros se destina a manutención, es decir, desayuno y almuerzo, fundamentalmente para que tengan 2 comidas saludables estos niños, con el dinamismo que eso le genera al comercio local en donde se desarrollan. Y además, estos 143 trabajadores y trabajadoras se complementarán con 250, aproximadamente, 250 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española. Voy terminando diciéndoles que, como novedad, en el año 2018 se incorporaron las vacaciones de Navidad. Pues como novedad, en el año 2019 hemos incluido las vacaciones de Semana Santa, que se han celebrado sendos campamentos en Llerena y en Valencia de Alcántara, que se celebraron entre el 16 y el 21 de abril del 2019 y que contaron con 83 participantes. Por lo tanto, las 980 plazas del programa estival, las 83 plazas del programa de Semana Santa y las 100 plazas del programa de las vacaciones de Navidad, estimamos una participación en el año 2019 de 1.163 niños, 1.163 niños y niñas. Termino con los resultados del programa en el año 2018. Se desarrolló en 32 municipios, se atendieron un total de 1.156 menores, se atendieron a más de 910 familias
y se generaron 144 puestos de trabajo y 212 voluntarios y voluntarias participaron en el programa. Por lo tanto, estamos ante un caso, como les decía, de éxito, al que no queremos renunciar, que es complementario a otras políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero que para nosotros es muy importante por el público, por esos menores a los que va dirigido estos espacios educativos saludables. Le cedo la palabra al presidente autonómico de Cruz Roja Española y después abrimos un turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema. Cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Poco más que contar después de las palabras del consejero, simplemente comentaros. Ya lo dije el año pasado, ojalá no tuviéramos que realizar este tipo de programas, pero sigue siendo y seguimos trabajando en coordinación con la Consejería para resolver todas esas inquietudes y todas esas necesidades que nos encontramos en el día a día de la sociedad extremeña. Quería también recordar a todas esas voces que muchas veces califican esta actividad como los comedores de verano, que el riesgo de exclusión o las necesidades van más allá de un plato de comida. Y es lo que ofrecemos tanto los voluntarios como los trabajadores que participan en este programa. Se intenta transmitir, como hacemos desde hace más de 150 años en esta institución, que la juventud y la infancia son un grupo social independiente y que como tal tiene unas necesidades específicas en las cuales trabajamos como grupo promotor y que día a día vamos intentando y adaptando a la sociedad actual. Agradeceros vuestra colaboración y difusión en toda la parte que nos compete de nuestra actividad y bien recalcar que, como he dicho al principio, que ojalá el año que viene esta rueda de prensa sea para que los índices de pobreza infantil en España y en Extremadura sean muy bajos y no sean necesarios este tipo de políticas y de programas en Extremadura. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, buenos días. ¿Ha habido algún criterio o baremo económico que haya cambiado respecto a otros años para poder incluir a los chavales en estos espacios? No, se sigue un informe de valoración social por parte de los servicios de atención social básica y es el mismo protocolo que se sigue por parte de los técnicos de Cruz Roja Española. En eso no ha habido ninguna alteración. ¿Cuál era el baremo económico, por recordarlo, más o menos que se suele barajar como término medio para poder ser incluido en estos espacios? En principio se contaba con el IPREM, los ingresos medios de IPREM, y se sumaba entre un 8 y un 10%, dependiendo de las circunstancias familiares, por cada unidad familiar. Independientemente de eso, los baremos económicos no son tampoco lo fundamental para poder entrar en el programa, porque estos espacios se diseñan también como un espacio de conciliación familiar. Entonces, aun teniendo un límite de ingresos que estuviera un poco en el borde o en los límites para poder participar, si la familia tiene dificultades para poder conciliar vida familiar y laboral y no tiene recursos para poder acceder a otros recursos de ocio, se le da entrada también a estos chavales. Esta experiencia ya aprovecho para consultárselo. Sí. Supongo que no es ajeno a que en más de una ocasión el colectivo de padres se han quejado efectivamente de la finalización de estos espacios, que más o menos ha llegado a decir que bueno, se trata de preparar el próximo curso escolar. Supongo que es una demanda que va creciendo año tras año, ¿no? El tema de que se amplíe más, ¿no?, este periodo, ¿o no? No. Yo creo que la satisfacción que hay por parte de los usuarios de este tipo de servicios, tanto de las familias como de los menores, es bastante satisfactoria. Y además, yo creo que acabar en esa época permite también que los niños y niñas pues tengan ese tiempo con sus propias familias, ¿no? Cuando daba los resultados del programa del año 2018 decía que se habían atendido a un número importante de familias, ¿no? Decía que se habían atendido a 918 familias.
Es por lo que decía antes la directora general, ¿no? Estos espacios, y por lo que decía también el presidente de Cruz Roja Española en Extremadura. Aquí lo que se pretende es que no solo se tenga una alimentación saludable, que sí, no solo se tenga un ocio saludable, que sí, sino que se impliquen en una dinámica dentro de las propias familias que permitan que esos espacios donde se está más relajado, donde no se pone el foco fundamentalmente sobre las cuestiones familiares, pero sí se abordan las cuestiones familiares, permitan que en ese periodo que va desde la finalización del espacio educativo saludable hasta el inicio del curso escolar se puedan dar determinadas dinámicas que se han aprendido dentro de la familia y se puedan comportar de otra manera, porque tienen que entender que la unidad principal de socialización de estos niños y niñas, evidentemente, es la familia. Sí nos han pedido, y así lo hemos hecho, y por eso hemos presentado tanto la novedad del programa en el 2018 como en el 2019, que se ampliasen a otros periodos vacacionales. Pero dentro del periodo estival no hemos tenido una solicitud masiva para incrementar el tiempo. Lo que sí hemos notado es que, bueno, pues nos pedían que esas vacaciones de Navidad o que la Semana Santa estuviese cubierta, aparte de ser un objetivo de gobierno, que nosotros nos habíamos marcado a lo largo de esta legislatura. Y en ese sentido, pues yo creo que hemos hecho el desarrollo de esos 2 periodos vacacionales. Sí. Permítame que complemente las palabras del consejero. Esto no solo es la época estival, también se siguen trabajando con muchos de estos niños a lo largo del año. La institución, a lo largo de todo el año, fuera de la época estival o de vacaciones, sigue trabajando con su programa de promoción del éxito escolar, dando meriendas saludables por la tarde y apoyando a esos niños con un refuerzo en sus clases particulares y con un refuerzo en hábitos de higiene y de promoción. Esto se complementa durante todo el año, se hace con los fondos propios que tiene la institución y complementan esa labor, como bien habéis dicho, de esos padres que dicen que a lo mejor es necesario más tiempo, lo complementamos de esa manera. Muchas veces no se le da la difusión que queremos porque también miramos que la dignidad de esos niños esté protegida ante todo. ¿Más? Sí que se ha pedido por parte de las familias, durante la primera campaña que pusimos en marcha, las actuaciones en el periodo de Navidad, se intentó desarrollar de forma paralela talleres en las localidades donde lo estábamos haciendo en verano. Y sí que las familias han pedido, porque además detectamos muy poca demanda, que hubiera un cambio de formato. Y cambiamos de ese formato de talleres diarios que hacíamos en todas las localidades a los formatos de campamento que se están desarrollando ahora en Navidad y en Semana Santa. Porque también es cierto que son periodos en los que hay muy corto espacio de periodo vacacional y que son fechas muy familiares, muy de estar en familia, y había menor demanda. Y ellos mismos, las propias familias, demandaron otro tipo de formato. Cambio de formato sí, pero ampliación de fechas no han solicitado. Ha hecho referencia al principio al dato de riesgo de exclusión social en España, si no me equivoco, Sí. del 28%. ¿Tenemos Sí. ese dato regionalizado No. y la evolución de un año a otro? El dato regionalizado no lo tenemos. No lo tenemos. Será igual que en el resto de la comunidad autónoma, pero los informes que salen tanto con indicadores AROPE como con otros tipos de indicadores, como el que recientemente ha salido de la fundación que está vinculada con Cáritas, no nos dan datos regionalizados de la pobreza infantil. 1 de cada 4 ya es mucho. Ya es suficiente con que tengamos esos datos. Y luego los informes de riesgo y exclusión social utilizan diferentes indicadores y siempre nos movemos en horquillas, porque cada uno da unos resultados distintos. No es lo mismo que te utilicen el índice AROPE para calcular la pobreza o el riesgo de exclusión social que te utilicen los 35 indicadores que utiliza el último informe que hemos conocido hace unos días, ¿no? Con lo cual, y que sitúa otras necesidades dentro del indicador, no solo los ingresos que tiene la
la unidad familiar o la unidad de convivencia, sino que también pues, el acceso a la vivienda, el acceso a la comida, el acceso a otras cuestiones que no solo tienen que ver, como decía antes el presidente de Cruz Roja, que tienen que ver con los ingresos como tal, ¿no? Con lo cual, las cifras siempre hay que tenerlas en cuenta, hay que tenerlas en cuenta como tendencia, hay que tenerlas en cuenta de forma orientativa, pero a nosotros nos importa mucho la demanda, la solicitud, las necesidades que se plantean en los servicios de atención social básica con respecto a estas cuestiones. Es decir, por ejemplo, cuando conocíamos el informe de APN, que situaba en un 40 y tantos % los índices de pobreza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de pobreza en general, nosotros lo que sí vemos es una disonancia entre esas cifras y la necesidad de los sistemas de protección social, como son renta básica, como son acceso a los mínimos vitales, como son acceso a las contingencias. Es decir, hay una disonancia. Y es que si solo se calcula por ingresos, no es lo mismo que tú tengas unos ingresos X y vivas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que para vivir con una cierta holgura necesitas una serie de gastos que son inferiores a los gastos que tienes que utilizar para vivir en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando eso se ajusta, y lo hace el propio informe, ya vemos cómo ese 40 y tantos % pasa a un 12,6%, ¿no? Con lo cual, pues estas cifras, por supuesto hay que creérselas, por supuesto hay que respetarlas, pero también los estudios están para que nosotros vayamos calibrando las políticas que tenemos que poner en marcha para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En ningún caso para que sea dogma de fe, ¿no? Y como decíamos antes, ojalá no necesitemos este tipo de políticas. Pero mucho me temo que, tal y como son las previsiones, en el 2030 lo que nos hablan los expertos es que las cifras de pobreza infantil habrán bajado de un 28,3%, pero se situarán alrededor de un 26,5%. Y, por lo tanto, todavía seguiremos teniendo a 1 de cada 4 niños y niñas con necesidades de que sean atendidos de forma específica, ¿no? O con programas específicos. No sé si hay alguna pregunta más. Hoy día del donante se han conocido otras cifras. Extremadura vuelve a liderar la tasa de donaciones. ¿Qué valoración realiza? No le he entendido la última parte de la pregunta. Discúlpeme. Sí, decía que hoy día del donante de sangre se han conocido otras cifras que sitúan a Extremadura de nuevo a la cabeza de donaciones. Sí. ¿Qué valoración realiza? Gracias. Bueno, muy satisfecho, muy agradecido a la sociedad extremeña, con una tremenda responsabilidad por las cifras de solidaridad que tiene la sociedad extremeña. Muy agradecido, no solo a la sociedad extremeña, sino también a quienes lo hacen posible, y destacar también que eso está montado desde hace muchos años. El sistema de hemoterapia y de hemodonación está montado hace muchos años, y yo agradezco sinceramente a los gobiernos que nos han precedido. En concreto, esto se pone en marcha en el año 2004, el sistema de hemoterapia y de hemodonación, que nos ha dado tan buenos resultados en Extremadura, y que le debo agradecer muchísimo a las hermandades de donantes de sangre de la comunidad autónoma, a las 8 hermandades de donantes de sangre de la comunidad autónoma. La labor de promoción que hacen, la labor de sensibilización que hacen, la labor de captación de nuevos donantes que realizan, nos permiten tener esas cifras. Yo soy muy enemigo de los rankings en materia de solidaridad. Yo creo que debemos contar con aquella sangre que necesitamos. Pero es verdad que el Día del Donante me permite valorar de forma tan importante el que en Extremadura no tengamos que estar hablando, gracias a las hermandades de donantes de sangre y a los donantes de sangre, que no tengamos que estar hablando
de falta de sangre, como ocurre en otras comunidades autónomas, para poder realizar intervenciones quirúrgicas, para poder atender urgencias, para poder realizar trasplantes de órganos, para poder realizar mejoras en la calidad de vida cuando no se puede hacer desde el punto de vista curativo nada por el paciente y se le pone una transfusión sanguínea para mejorar la calidad de vida en un paciente que tiene una enfermedad en situación de terminalidad, pero que se beneficia de la energía que le pueda dar, de la calidad de vida que le pueda dar esa donación de sangre, que me parece un hecho que requiere todos los mejores calificativos para ese hecho de la hemodonación. Tenemos que seguir trabajando intensamente. Afortunadamente, no tenemos las cifras de falta de solidaridad porque somos una comunidad autónoma muy solidaria, pero además porque somos una comunidad autónoma donde nuestras poblaciones no solo se vive, sino que se convive. Y eso hace que no tengamos tantas cifras como en las grandes ciudades de otras comunidades autónomas donde la solidaridad no se entiende de la misma forma. Y yo eso se lo tengo que agradecer a la calidad de vida con la que se vive también en Extremadura, que tiene esos espacios de convivencia, ¿no? Y que es tan sensible a las necesidades que se tienen. Yo cuando voy a dar charlas a los hospitales de Madrid y veo en la puerta de los hospitales que se necesita sangre de tal grupo o de tal tipo, cuando llego a los hospitales de Extremadura y veo que no están puestos ningún cartel, que cuando se necesitan solo van a través de los canales oficiales del Banco de Sangre Regional, me siento profundamente satisfecho y profundamente agradecido, profundamente agradecido. Y yo creo que esa es la mejor valoración que se puede hacer y animar a que se siga haciendo y a que se sigan captando donantes jóvenes. Es muy importante que se eduquen a los niños y niñas en los valores de la solidaridad en el ámbito de la escuela, en el ámbito escolar, para que desterremos el egoísmo y seamos capaces de poder hacer esa educación en esos valores que es la solidaridad. Aquí se nos incorporan al año aproximadamente alrededor de 3.500 nuevos donantes, casi todos los años, donde una parte de ellos son jóvenes, y eso también se debe a la labor de promoción que realizan esas hermandades de donantes de sangre. Así que profundamente satisfecho. Y les voy a dar una cifra para que lo sepa la ciudadanía, porque parece que hay donaciones de primera y de segunda. Miren, para realizar un trasplante de hígado, al menos se necesitan 60 bolsas de sangre. Por lo tanto, si no hubiese donaciones de sangre, no habría trasplante de órganos. Y eso yo creo que es un buen resumen de lo necesaria que es la sangre en este momento, porque es algo que no se fabrica. Muy bien, muchísimas gracias.